para ese entonces ya eran tenidas por todos en Magangué, ciudad que se encuentra a la orilla del río Magdalena, que quedaba justamente a las espaldas del Salao. La gata, como la conocían todos, se movía como pez en el agua entre políticos de Bolívar y Sucre. Cuando su ganado desapareció, policías y militares emprendieron la inútil búsqueda. El ganado había pasado por el Salao y de allí desapareció. La policía pensaba que las FARC lo había repartido entre los campesinos en lotes de 5 y 6 reses y aducían que habían compartido ganancia con ellos. Lo más curioso del hecho es que un helicóptero sobrevuela todo el pueblo tirando panfletos, los cuales decían: cómanse la gallina, los corderos y gocen todo lo que puedan, porque este será su último año. Dicho y hecho, en febrero del 2000 se ejecutaría la barbarie más grande orquestada por los paramilitares. Una hora después de haber acabado la masacre y que los paramilitares se fueran, llegó la infantería de marina, como si nada. Eran las 6 de la tarde del sábado 19 de febrero. La incursión había empezado desde el lunes y martes. El miércoles, ya en el Carmen de Bolívar, estaban atendiendo a los pobladores que lograron escapar del Salao. Las alarmas fueron encendidas desde el día lunes y martes, pero el alcalde hizo caso omiso a esto. Por el contrario, cerraron la carretera y no dejaron pasar a nadie. En la Trocal de la Costa empezó a agruparse un montón de familiares, tratando desesperadamente cómo lograr entrar a la población de Salao y darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La Cruz Roja, los noticieros de televisión, todos estaban allí, pero la orden era no pasar. Los militares solo dijeron que la carretera estaba minada y que no tenían los suficientes helicópteros para poder sobrevolar la zona. Según los documentos que reposan en el DAS, el primer punto a tratar en aquel Consejo de Seguridad era el robo de las 400 reses de Miguel Nule Amin, hoy condenado por pertenecer a grupos paramilitares, como el senador Álvaro García Romero, detenido y acusado por paramilitarismo y haber participado en la masacre de Amacayepo, y el propio Nule Amin le habían pedido a la Armada que se trasladaran a la zona donde se encontraba el ganado robado, lo que hizo que movilizaran tropas para buscar un ganado que nunca se encontró, que cuyo hurto tampoco hubo una denuncia formal. Muchos de estos oficiales piensan que este robo nunca existió y que solamente fue una coartada para desviar la atención de los militares del Salao hacia otra zona de Córdoba y Sucre. Aquel Consejo de Seguridad cierra con una conclusión demoledora y triste. Los delincuentes de la JAUC, empleados en sus actos delictivos a la guerrilla, interceptaron a desertores de la FARC, que los guiaron a los campamentos del Frente 37 y 35 de la FARC, diciendo que son guerrilleros disfrazados de campesinos y que estaban ubicados en el pueblo del Salao. Hayan demasiadas evidencias para demostrar que los asesinados eran civiles y no guerrilleros. Aún así, todas las autoridades de la unidad prefirieron creer que esto era un combate entre grupos armados. Basado con esta hipótesis, esta cortina de humo lo único que hizo fue tratar de esperar que pasara la masacre. Y no sobra decir que la justicia no logró inculpar a nadie por la masacre, que tuviera rango militar o poder político. Solo ahora, cuando las versiones libres de Marcurso y de Jorge 40, los temerosos testimonios de las víctimas empiezan a conocerse que estas matanzas convirtieron en intereses económicos de gamonales que venía siendo amenazado su patrimonio, sumándole a eso a los narcotraficantes que querían apoderarse de territorio y los intereses de las autoridades que querían derrotar a toda costa toda la insurgencia militar que había ahí de la FARC mediante la guerra sucia, y los políticos que ya tenían en curso un plan para controlar toda la costa atlántica. Todo esto hizo posible esta barbarie sin límite. Jairo Castillo, más conocido como Pitirri, es el principal testigo de la parapolítica. Mancuso da la orden, pero la impulsadora más fuerte en ese momento era la gata, porque yo mismo fui para la plata de los transportes, los viáticos de los camiones y todo, la mandó la gata, la del Salao, 30 millones de pesos, una cadena con Cristo de oro, al cual siempre lo ha dicho. Yo mismo lo recogí con Felipe Pituco y los 30 millones de pesos para la masacre del Salao. Y sé que me estoy echando se me está poniendo la gata brava y me va a rasguñar. Aún no se ha esclarecido el exgobernador Eric Morris, el senador Álvaro García y el ganadero Miguel Nule Amin están vinculados a este hecho, o que si esto por incapacidades o por permisidad permitieron que sucediera la masacre en el Salao. Pena y dolor es lo que queda luego de escuchar esta terrible historia. Hoy, en Historias Colombianas, te conté la masacre del Salao.